Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una nueva temporada de Con M de Mujer en RCM. Hoy tenemos a una invitada de lujo. Es Marta Fernández Ulloa, intendente de la Unidad de Apoyo y Protección de la Mujer Mayor o Menor del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, por lo tanto del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenida, Marta. Hola, buenos días. Empezamos con las preguntas sobre violencia sexual. Sí, Entonces, ¿te parece que perfecto. definimos la violencia sexual como esa violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujer? Partimos de ahí y de Estambul, del Congreso de Estambul, de la reunión de Estambul. Vamos a ver. Queremos que nos hables ante todo de tu unidad y de cómo es el día a día en tu unidad y de cómo puedes intervenir y qué recursos tenéis. Pues a ver, te cuento. Nosotros somos una unidad central en Policía Municipal de Madrid, atendemos toda la ciudad de Madrid. Prestamos servicio continuado, 365 días, 24 horas. Estamos repartidos en 3 turnos de trabajo solapados para garantizar que siempre haya un recurso policial especializado que pueda atender estas situaciones de violencia de género, da igual en el ámbito de la familia como violencia sexual, que sabemos todos que también forma parte de la violencia de género porque la sufrimos las mujeres por ser mujeres. ¿Cómo se estructura nuestro trabajo en el día a día? Pues tenemos, digamos, 3 grandes bloques. El primer bloque, que es de coordinación. Todos los días nos vamos a coordinar con nuestro cuerpo hermano con el que compartimos competencias y funciones, con el Cuerpo Nacional de Policía, para lograr una optimización de recursos y poder atender más y mejor todos los casos que se puedan presentar. Además, en esa coordinación también nos vamos a coordinar con el órgano judicial, con jueces y fiscales, y preparamos la agenda de trabajo en cuanto a las vistas orales, el traslado y acompañamiento a víctimas, las órdenes de detención que pueda haber con respecto a los agresores, etcétera. Y esa es la parte de coordinación. ¿Qué hacemos? Porque también prestamos una parte de servicio operativo. Además de atender la incidencia, que por eso tenemos 365 días, 24 horas, la emergencia que pueda surgir en cada momento. Cuando hablamos de violencia de género en el ámbito de la pareja, hacemos un seguimiento activo de todas las mujeres que son víctimas de violencia de género, del 50% de todos los casos que puedan haber ocurrido en la ciudad de Madrid. Es una atención personalizada, se asigna un policía protector, nos vamos a poner en contacto con ellas y vamos a tratar, siempre que ellas se encuentren en esa situación y quieran hacerlo así, en hacer una visita, y si puede ser en su domicilio mucho mejor, para estudiar su caso de forma personal y ajustada a sus circunstancias, porque cada mujer vive la situación en función de las circunstancias socioeconómicas y demás situaciones familiares que pueda tener. Y se trata de ajustar toda la protección policial y todos los procedimientos a esa mujer en ese momento, es decir, ponerla en el centro de toda la actividad policial para lograr una protección y una seguridad lo más eficaz posible, tratando de victimizarla lo menos posible. Y el tercer bloque sería la sala 900. ¿La sala 900 qué es? Es el teléfono de asistencia a víctimas que tenemos 24 horas también, es gratuito, es el 900-222-100 aquí en la ciudad de Madrid. Y las mujeres que se encuentren en esta situación pueden llamar a este teléfono, ya digo que es gratuito, no deja rastro en la llamada y está compartido con los servicios asistenciales especializados, con el SAF, el Servicio de Atención a la Violencia de Género. Las víctimas pueden llamar a informarse o asesorarse porque ya se perciben como víctimas, pero todavía están en una fase un poco contemplativa, desorientada, y pueden llamar a asesorarse, incluso a pedir comunicación directa con el equipo técnico del SAF, que está compuesto por trabajadora social, abogada y psicóloga, y en ese momento, y sin colgar la llamada,
la vamos a derivar para que pueda ser atendido por el equipo técnico. Igualmente, en ese teléfono se reciben llamadas directamente de mujeres que están sufriendo una agresión y se activa toda la emergencia para que el patrulla más cercano pueda llegar lo antes posible a contener esa violencia que está sufriendo en ese momento. Recibimos también las llamadas de emergencia de los dispositivos telemáticos de protección, de Atempro, y también nos coordinamos, nos llaman desde los hospitales, nos llaman desde otras unidades policiales cuando necesitan apoyo porque están interviniendo y necesitan ese recurso especializado. En fin, así brevemente, ese sería nuestro día a día Pues en la unidad. es importante. ¿Tú crees o creéis en vuestra unidad que el aumento de las mujeres en el cuerpo y en las fuerzas de seguridad del Estado ha hecho que las instituciones sean más empáticas? Sí, yo creo que sí, sin ninguna duda. Las mujeres hemos sumado y hemos potenciado sensibilidades que ya existían, pero que quizás las hemos vivido, las tenemos más intensas en la mujer, simplemente porque la mujer puede ser víctima, aunque seas policía, como mujer, puede ser en un momento dado víctima de cualquier tipo de violencia de género, tanto en tu ámbito de pareja como cuando hablamos de la libertad sexual. Entonces ya solamente el hecho de que tú puedas ser una víctima te hace ser en sí mismo más empático. Creo que hemos sumado a esas sensibilidades, pero bueno, no solamente la incorporación de la mujer. Creo que la sociedad en su conjunto en estos últimos años ha avanzado, aunque sea poquito, pero hemos avanzado y nos hemos sensibilizado frente a todos los tipos de violencia sobre la mujer. Y ya digo, aunque sea poquito, que tenemos que avanzar muchísimo más, eso también contribuye, porque al final los cuerpos policiales están formados por hombres y mujeres que forman parte de esa sociedad. Así que, por lo tanto, creo que hemos mejorado poquito para todo lo que es la expectativa y lo que queremos conseguir, pero bueno, se trata de ir mejorando poco a poco. Y la mujer y las funciones de la mujer dentro del cuerpo, que estamos en total igualdad con respecto a las funciones que puedan realizar los hombres, estamos presentes en todas las unidades operativas del tipo que sean, pues hemos conseguido hacer un mejor equipo. Hombre y mujer juntos sumamos y conseguimos que el equipo sea más fuerte, más sensible y mejor en todo, yo creo. Sí, porque además yo quizá también lanzo o sea, yo pienso que los hombres los hay sensibles o empáticos y los hay no empáticos. Entonces, lo mismo que también no todas las mujeres somos empáticas, pero lo que tú dices, poquito a poquito y con un ambiente que vaya envolviendo, pues encontrará resistencias como en todos los ámbitos, pero al final, poquito a poquito lo iremos consiguiendo. ¿No te parece? Yo creo que Es sí. el inicio, o sea, aunque parezca mentira, es el inicio de cosas más grandes que pueden venir. O sea, que es muy optimista lo que nos estás contando también, Hay ¿no? que ser positivo, yo creo. Vamos en el Sí. camino de mejorar, eso es lo que pretendemos desde las instituciones, y la incorporación de la mujer es una mejora, no solamente en el ámbito policial. La incorporación de la mujer al ámbito laboral ha supuesto una mejora en todos los gremios Sí, profesionales. Esa es mi opinión. sí. Y ahora es la sociedad. ¿Cuál es la percepción social sobre violencia sexual en nuestro país? Porque hablamos mucho, pero luego, ¿cuál es esa percepción real de nuestra Pues, sociedad? pues vamos a ver. Yo creo que las situaciones más graves las percibimos en general por casi todas y todos, ¿verdad? El problema es que hay una cierta confusión en lo que entendemos como grave. Parece que solo es grave cuando ocurre la penetración de la forma que sea. Y si no hay penetración, no es grave. Y esto tiende mucho a la confusión, porque la penetración es un agravante en sí mismo de lo que va a ser el hecho violento. ¿Y a qué me refiero? En nuestro Código Penal se distinguen tres tipos: agresión, abuso y acoso. Bien, pues agresión y abuso es la misma acción. Agresión y abuso significa que te toquen, no que te penetren.
Si encima de tocarte, de tocar tu cuerpo, de invadirte, te penetran, la situación es todavía más grave y la condena será más grave, pero la acción es la misma. Agresión y abuso es que te toquen. Ya está, no hace falta que te penetren, que te toquen y ya estamos en una situación de abuso o de agresión. ¿Qué se diferencia o cuál es la diferencia entre la agresión y el abuso? Pues que para tocarte utilicen la violencia o la intimidación. Si para tocarte te tienen que atar, te tienen que amenazar con un cuchillo en el cuello, te tienen que amenazar porque si no accedes a ese tocamiento te van a matar. Ahí estamos en una agresión y no he hablado de penetración, ¿vale? Por eso a veces se confunde, yo creo, la percepción que tiene la sociedad en cuanto a si hay penetración, todos lo tenemos muy claro, pero cuando no lo hay, ya la cosa se empieza a diluir entre lo que percibimos como violencia sexual o no. Si para tocarte no han utilizado ni la violencia ni la intimidación, estaríamos en un abuso. Bien, pues vamos a hablar del tema del abuso. ¿Por qué? Porque yo creo que está muy normalizado. Un abuso es que te toquen el culo. Hemos dicho que abuso y agresiones, que te toquen. Vale, abuso y agresiones, que te toquen. Pues bien, que te toquen el culo, estaríamos en un abuso. Si para tocarte el culo te tienen que atar, sería una agresión. Pero si te tocan el culo, que seguramente a muchas de nosotras nos ha pasado, que nos han tocado el culo, ya estaríamos en un abuso. Nadie ha consentido que a ti te peguen ese azotazo en el culo. Bien, pero lo tenemos minimizado, normalizado, es algo como que muy cotidiano, a todas nos ha pasado y nadie va a denunciar porque le haya tocado el culo, ¿verdad? Pues es un abuso sexual y eso es un delito grave en nuestro Código Penal. Por eso, la percepción social sobre la violencia sexual en situaciones muy graves donde existe penetración, creo que no hay género de dudas y todo el mundo lo percibe y lo entiende así, pero cuando no hay penetración se queda muy diluido en lo que percibimos como violencia sexual, por no hablar del acoso. En el acoso no te tocan, en el acoso pues te dicen cosas, te incitan favores sexuales que hacen que tú te sientas intimidada, violenta, cambies tus actitudes, tus formas, te cruces de calle. Eso quizás sea Fíjate, si ya es difícil percibir el que te toquen el culo como un abuso sexual, un delito grave, pues el acoso todavía más difícil. Y creo que, bueno, se están haciendo campañas muy importantes para poder ver y visibilizar lo que significa el acoso y cómo nos sentimos las mujeres frente a esa forma de violencia sexual. Entonces, pues bueno, la sociedad sí lo percibe en sus formas más graves. Y la penetración, sobre todo, más allá de ahí, se empieza a diluir muchísimo esa percepción. Bueno, y otra situación que también se percibe con dificultad es la violencia sexual cuando ocurre dentro de la relación sentimental de pareja. Ahí también se percibe con más dificultad. Cuando te agrede un tercero que no conoces de nada, pues bueno, el que no haya habido consentimiento, el que no, pues es un tercero que no te conoce de nada, todo el mundo puede llegar a ver esa situación. Sin embargo, cuando esos hechos ocurren dentro de la relación de pareja, se percibe también con mucha mayor dificultad, como existe esa confianza dentro de la pareja, de lo que es una relación sentimental, cuando llega a haber un abuso o una agresión, también tenemos dificultades de percibirlo en el entorno social. Luego a nivel judicial pues se tendrán en cuenta todos los procedimientos y todos los principios y fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico, pero a nivel social es también otro ámbito donde la percepción es más dificultosa. Claro, sí, a ver, esto tanto en la violencia sexual como lo que sería en otros tipos de violencia de género, sobre todo en el ámbito de la pareja, las situaciones más graves que conllevan violencia física grave, yo creo que toda la sociedad está sensibilizada a ello y lo ve con claridad. Nadie lo duda. Sin embargo, cuando ya descendemos un poquito en lo que es la visibilidad del maltrato,
ahí ya pues es más complicado. Todo lo que conformaría la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia a nivel laboral, el que no puedas trabajar o no te dejen trabajar, la violencia ambiental, los insultos, incluso la violencia física cuando no se deja marca, cuando es un empujón, cuando es un tirón de pelos, ya simplemente por las propias acciones que al no dejar marca o huella son más difíciles de visibilizar, pues todo aquello que no se ve no se percibe. Entonces, claro, en las situaciones muy graves lo vemos todo, pero es que nada empieza por lo muy grave, todo empieza en unos... la violencia es siempre grave, ¿vale? Partiendo de esa base de que cualquier hecho violento es grave en sí mismo. Ahora, la intensidad de esa violencia. No empezamos con una agresión física que te va a llevar de cabeza al hospital o directamente te van a asesinar. Empieza con una violencia, con una intensidad pues menor. Y claro, si tú no ves esa intensidad menor, luego la escalada de la violencia, si todos lo vemos cuando ya estamos en la fase más grave, todo el tiempo que ha sufrido esa mujer hasta llegar a esa situación, ahí eso no es más invisible y por lo tanto se percibe peor. Y ahí es donde hay que insistir en esas formas de violencia que son violencia y que por lo tanto son graves, pero en su expresión son mucho más sutiles para que la sociedad en su conjunto y las instituciones seamos capaces también de detectarla a tiempo para que no escale, para no llegar a esa situación de máxima gravedad, porque ya llegamos tarde. Tenemos que ser capaces de verlo en su mínima expresión para cortarlo de raíz y evitar que avance. Sí, aquí habría que jugar en contra también de los estereotipos, porque rápidamente salen tanto hombres como mujeres. O sea, el machismo o esta situación no es de ahora, por lo tanto, también está metido dentro de las cabezas de las mujeres. Y es una sensación muchas veces leer ciertos comentarios. Yo el Facebook me lo leo como cosa, como cosa de estudio a veces. Entonces digo, voy a ver cómo he reaccionado. Y es tremendo, o sea, esos comentarios de las mujeres, o sea, es el repetir, el cómo iba, por qué se lo hicieron, si es que claro, ¿a quién se le ocurre? Todo eso hay que quitarlo del medio. Y Hombre, es, por supuesto. Ahí somos víctimas toda la sociedad de nuestra cultura y nuestra socialización durante tantos años. Y cómo seguimos ante el cuestionamiento de por qué vas sola a esas horas, si te habías bebido o no bebido una copa de más, si llevabas falda o llevabas pantalones, todas esas circunstancias que pesan muchísimo y que ponen a la mujer víctima en una situación de cuestionamiento y en un juicio público social que desde luego no es de recibo. Tú tienes la libertad como persona de poder disfrutar de tu ocio, de tu libertad sexual y del espacio público, independientemente de cómo vayas vestida o no vayas vestida. Eso no justifica a nadie para que te pueda abusar o agredir o acosar. cuando hablamos en violencia sexual, es que no justifica en absoluto nada. Aparte, no aporta nada ni a la investigación ni al hecho, porque el hecho es que una persona, y cuando hablamos de violencia sexual, en la mayoría de los casos es un hombre que abusa de una mujer o que agrede a una mujer. Y todo lo demás no tiene ninguna importancia a la hora de valorar el hecho. Y sí, la sociedad peca de seguir cuestionando esas situaciones. Efectivamente. Los ejes fundamentales para la erradicación, perdón, de la violencia sexual contra las mujeres son la calidad, la evaluación, el conocimiento y la mejora continua. ¿Añadirías alguna patita más o algún eje más a este? A ver, en ese proceso de evaluación y calidad continua, creo que está muy bien definido. La cuestión no es si hay que añadir un eje más, sino que ese proceso se utiliza para evaluar un sistema o procedimiento que ya existe, evaluar si ese sistema o ese procedimiento está funcionando bien o no.
¿Y cómo mejorar ese sistema? Bien, pero es que quizás hay que ir un poco más lejos, no evaluar sobre lo que ya existe, sino plantearnos si ese sistema es el más adecuado. Quiero decir, en todos los sentidos. Si queda bien expresado, por ejemplo, en nuestro Código Penal, los 3 tipos, en los últimos acontecimientos y todos los hechos relacionados con las manadas, hemos visto que el término intimidación pues, ha supuesto una dificultad a la hora de distinguir entre agresión y abuso. La ley integral está orientada en su gran mayoría a la violencia en el ámbito de la pareja, pero la violencia sexual en muchos casos está fuera de ese ámbito. Si nos vamos a los procedimientos, a la práctica forense, si no hay diligencias preprocesales, no puede haber una asistencia forense. Para que las haya, tiene que haber la denuncia de la víctima. Entonces, pues bueno, los 4 ejes están muy bien para evaluar un sistema que ya existe, pero es que creo que hay que cuestionarse si ese sistema es el más adecuado. Es decir, por ejemplo, un ejemplo gráfico para intentar explicar lo que quiero decir. Si yo tengo que evaluar con éxito este sistema de evaluación, de calidad, evaluación, conocimiento, el coche de 2 plazas, genial, pero es que necesito uno de 4. Y ahí es donde quiero llegar con todo nuestro sistema. Hay que cuestionarlo desde la crítica constructiva para ver si es adecuado y situar a la mujer en el centro para construir uno nuevo en todos los sentidos que realmente atienda y supere las dificultades actuales que hay ahora mismo. Pero ¿cómo inciden los hijos y el ser dependiente económica a la hora de consentir estas conductas violentas y también, en el caso de querer denunciarlas, por denunciarlas o poder A ver, pues denunciarlas? claro, el hecho de los hijos e hijas afecta sobre todo al ámbito de la relación sentimental. Y son dificultades a la hora de que una mujer pueda denunciar, pero no son las únicas, hay muchas, sobre todo en el ámbito de la pareja. Y además en cada mujer van a pesar más unas cosas que otras. Cuando hablamos de hijos e hijas, es una cadena de mucho peso, eso sin ningún género de dudas. Pero ¿qué pasa? Pues que en muchas ocasiones, si esa violencia, aunque ya sabemos todos que los hijos e hijas son víctimas directas de la violencia de género por vivirlas, por ver esa violencia en el seno de la familia, en muchas ocasiones si esa violencia no va dirigida expresamente contra los hijos e hijas, pues la mujer digamos que soporta más esa violencia y le cuesta más afrontar la situación y denunciarlas. Sin embargo, cuando esas acciones sí que se dirigen de una forma más expresa contra los hijos e hijas y lo sufren en primera persona, esa agresión física, ese insulto, pues esto puede ser un revulsivo, porque la mujer es capaz de aguantar para sí misma por muchas otras cadenas y cuestionamientos que la van a afectar, no lo va a permitir con sus hijos e hijas. Y puede ser un revulsivo y digamos, un punto de inflexión en el que ella dé el paso al frente para protegerse, no ella, que ya lleva aguantando mucho tiempo, sino para proteger a sus hijos e hijas. Pero desde luego suponen un peso importante a la hora de afrontar la situación. Ahí tenemos el ejemplo de Ana Orantes, por Ahí ejemplo, tenemos por ejemplo, que estuvo por ejemplo. llevando, que eran sus hijos los que pesaban y que hasta el final siguió defendiendo a sus hijos porque también estaban sufriendo un maltrato bestial desde hacía mucho tiempo, pero al final, mira lo que pasó. Pero bueno, hay que recordar a Ana Orantes porque... Por supuesto, ella ha sido el mayor impulso que se ha dado ha sido una lástima que haya tenido que ser con su asesinato, con lo que la Sí, sociedad despertara de esa ceguera que tenía ante esta situación y empezara a entender que esta violencia no forma parte del ámbito privado y que es público y que solo desde lo público y con concienciación, sensibilización y participación de todos y todas es la única forma
en la que vamos a conseguir Sí, vencerla. sí, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué razones presentan las mujeres ante la decisión de presentar una denuncia? Son dos preguntas. ¿Y cuáles son los obstáculos más graves que se encuentra una mujer víctima de violencia sexual cuando acude, como es el caso normalmente en este país, a la comisaría, lo primero, a presentar la denuncia, cuando a lo mejor no debería de ser así? Claro, ahí yo, bueno, eso es uno de los cuestionamientos más importantes que nos tenemos que plantear. Si en el mismo momento de producirse la violencia sexual, pues es el momento más oportuno para presentar esa denuncia. Desde luego, ahora mismo es casi obligatorio si queremos que haya un reconocimiento forense, y es fundamental que lo haya, porque en estos delitos que no hay testigos, que nadie ha visto nada, la carga de la prueba es fundamental para que el proceso judicial pueda llegar a una sentencia condenatoria. Eso significa que la exploración forense va a recoger todas las pruebas biológicas y no biológicas, pues de no solamente restos del agresor en el cuerpo de la víctima, sino lesiones o distensiones musculares. El primer obstáculo es que la mujer no se encuentra en situación psicológica para poder presentar esa denuncia. Además, tiene todo en la cabeza, va a declarar, o sea, va a presentar una denuncia que luego seguramente en casa, cuando se replantee los hechos, va a recordar más detalles que pongan en contradicción esa denuncia, y eso luego va a dificultar el proceso judicial. En muchos casos lo que quiere es irse a casa y lavarse para encontrarse mejor consigo misma, y el tiempo que se intenta que sea lo más rápido posible y que la denuncia sea básicamente sí, he sufrido una agresión y poco más, pero incluso eso, que se ha intentado que sea lo más simple posible para ya motivar una diligencia preprocesal, incluso eso es difícil para la mujer que en ese momento quiere irse a casa y ducharse. Ese es el primer obstáculo. Y luego otros obstáculos, pues bueno, aunque hemos dicho que hemos mejorado mucho y que estamos muy sensibilizados, y realmente estos hechos solamente los van a investigar policías especializados en la materia, pues bueno, las dudas que le pueden surgir a ella frente a esa credibilidad, frente a ese cuestionamiento, frente a esas preguntas, pues eso también la va a dificultar el hecho de que dé un paso al frente. Y aunque se la intenta siempre animar, nosotros somos policías, velamos por el cumplimiento de la norma y perseguimos el delito. Se la va a intentar animar a que denuncie, no solo por ella, sino por todas las mujeres, para que esa persona, ese agresor, no cometa esos mismos hechos frente a otras mujeres. Pero es complicado y es difícil. Creo que lo que he dicho al principio, hay que cuestionar otra vez si el procedimiento es el más adecuado y si lo podemos transformar más idóneo para poder superar estos obstáculos que va a sufrir cualquier mujer que sufre una agresión o un abuso. Sí, porque además un trato irrespetuoso que ponga en duda a la víctima hace que ésta pierda la confianza en las instituciones. Y eso es una de las cosas que hay que evitar. Quizá por eso haya pocas denuncias realmente para lo que está ocurriendo. ¿Cómo crees que se puede solucionar esta solución? ¿Cómo se puede solucionar estas situaciones? Y a su vez, si la formación es indispensable para todo esto y unos protocolos comunes quizá ayudarían, ¿no te parece? Sí, claro, desde luego. A ver, el hecho de que las mujeres no denuncien estas situaciones, pues se suman muchas causas para poder entender por qué hay un número de denuncias inferior a lo que todos creemos que debería ser. Para evitar ese trato irrespetuoso o esas preguntas que no aportan nada a lo que es la investigación del hecho y luego su instrucción a nivel judicial, se necesita formación, más sensibilización. Es la única manera de combatir. Eso, que la única manera de poder mejorar en este aspecto es seguir con la formación y con la sensibilización.
para que estas cosas dejen de ocurrir. Creo que también avanzamos. Ser positivos en cuanto a que por fin somos conscientes de lo que supone este cuestionamiento y esta, en un momento dado, duda que pueda tener la víctima en su credibilidad para la mejora de los procesos. Y ahora que somos conscientes de este daño institucional que se realiza pues, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, desde el órgano judicial, desde que cada vez es menor, porque ahora somos conscientes de que eso ha sido así durante mucho tiempo, pues con más formación y con más sensibilización. No encuentro otra mejor herramienta de combatirlo. Perfecto. Y para ti o para vosotros, yo cuando hablo para ti siempre hablo, es un Sí. plural también. ¿Quiénes son las mujeres más vulnerables según vuestra experiencia? A ver, cuando estamos hablando de violencia sexual, para mí las mujeres más vulnerables son aquellas que son víctimas de explotación sexual, ¿vale? Víctimas de trata. Porque no es como una mujer que es agredida por una tercera persona que no conoce de nada, es que está toda la organización criminal que se dedica a la explotación de las mujeres sobre ellas. En muchos casos, además, se suma que la mayoría son migrantes, que tienen a su familia en otros países, que pueden estar amenazadas ya no ellas en sí mismas, sino en el daño que les pueden producir a sus familiares que están en otros países, y eso las va a dificultar muchísimo el que den el paso al frente. Aparte de que la legislación, incluso nuestra Ley Orgánica de Protección de Víctimas, está, como digo, muy enfocado al ámbito de la pareja. Y la protección a estas personas existe, por supuesto que existe, pero no es tan clara, y quizás el desconocimiento de estas mujeres de cuál sería el camino para salir de esa situación también va a ser una variable más que afecte a su denuncia, y desde luego las más vulnerables. Aparte de ellas, ¿qué otras mujeres se van a encontrar en situación de vulnerabilidad? Pues vamos a ver, en todos aquellos territorios donde no haya unos recursos asistenciales cercanos, eso va a suponer una dificultad. Las poblaciones rurales pues no tienen a mano ni un sitio donde poner la denuncia, que a lo mejor se tienen que trasladar a otro municipio o a otra... claro, aquí yo ya no sé exactamente cómo se llama en otra comarca, otro cabildo, a la hora de formular la denuncia, se tengan que trasladar un centro de emergencia de acogida, no lo van a tener allí, van a tener también que trasladarse. Entonces, es verdad que las incidencias quizás sean menores y por eso no haya recursos, pero o del revés, no se sabe nunca si la gallina o el huevo, si por el hecho de que no haya recursos, esas incidencias quedan invisibles. Y luego también lo que son las pequeñas zonas rurales donde todo el mundo se conoce, y ese juicio público es prácticamente inevitable, ¿verdad? Y habrá como dos posicionamientos, los que estén a favor de ella y los que estén a favor de él. Y vivir esa situación en tu día a día, en el desarrollo de tu vida cotidiana, en esos núcleos, pues es complicado, es muy complicado. Entonces, pues bueno, las zonas rurales yo creo que ahí hay mayor vulnerabilidad para las mujeres que puedan sufrir cualquier Sí, tipo sí, de sí. violencia. Sí, sí, estoy contigo. Y las personas dependientes, las mujeres dependientes, Sí, claro. véase un problema como un ELA, o sea, que hay un deterioro a nivel neurológico importante y que sabemos y que se han dado casos de abuso. Vamos, y de maltrato continuado contra estas personas, estas mujeres. Sí, claro. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad tienen mayor dificultad para ejercer sus derechos en general. Quiero decir con esto que para poder ejercer los derechos tienes que decir lo que te ha pasado. Efectivamente. Normalmente a una fuerza de cuerpo de seguridad para que pueda investigar el hecho, judicializarlo y que se inicie todo el procedimiento. Si tienes que ir a una fuerza de cuerpo de seguridad y no eres autónoma para poder ir por ti misma, pues imagínate lo que eso supone en manos de
y muchas veces es el agresor que vive contigo, pues claro, la dificultad, eso en cuanto a cualquier tipo de discapacidad, cuando ya además hablamos de discapacidad cognitiva, el poder expresar lo que te ha pasado, pues también se añade una dificultad más a la hora de poder ejercer tus derechos. Y es verdad que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad y desde los recursos asistenciales se han intentado establecer procedimientos y unidades concretas para poder activar y apoyar a esas víctimas de discapacidad cognitiva. Vamos a poner el ejemplo, para hacer un acompañamiento inmediato en el momento de la denuncia, para que la lectura de derechos sea una lectura fácil, para ayudarlas y posibilitar el ejercicio de sus derechos. Pero, claro, es una dificultad más. Lo es para mujeres que gozan de plena autonomía en todos los sentidos, porque sabemos que en violencia de género en el ámbito de la pareja hay una media de hasta 10 años hasta que denuncian el primer hecho ocurrido. En violencia sexual, por ese impacto psicológico del hecho, no puede que no denuncien en ese mismo momento. Pues claro, si ya tenemos dificultades por muchas cuestiones en mujeres totalmente autónomas, pues en mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, pues eso se acrecenta más, claro. Luego también otro grupo son las mujeres que están en situación irregular en este país. Te has hablado de la trata. En el trabajo doméstico, ahí también hay un pozo, un problema de personas que se ven quizá incapacitadas para, vamos, que no pueden denunciar porque o bien pierden su trabajo e incluso pueden ser deportadas. Entonces ahí hay también como otro nicho de Sí, a ver, cosas que no se conocen. las Sigue. mujeres migrantes tienen más dificultades, pero no tanto por el hecho de su situación irregular, que también se ha contemplado y por fin hace ya tiempo, se ha visibilizado esta situación y no se va a abrir ningún proceso de expulsión a ninguna víctima de ningún delito por el hecho de estar en situación irregular en España, porque está por encima el hecho de que es víctima de un delito y el ejercicio de sus derechos y de su protección frente al delito, que una situación administrativa de la irregularidad en cuanto a pues que no deja de ser una situación administrativa. Lo que sí que es verdad es que las personas migrantes, aparte de su situación irregular, tienen otras dificultades, no tienen apoyo social, no tienen apoyo familiar, en muchas ocasiones no conocen el idioma, no conocen el procedimiento, no. La situación de ser migrante va más allá de lo que es la situación irregular, que quizás sea la más sencilla de afrontar, porque no se va a abrir ningún proceso de expulsión a una persona que es víctima de cualquier delito, no solamente de violencia sexual, ¿vale? Pero es que va, por lo que te digo, no hay, no tienen, porque su familia o sus amistades están en el país de origen y no tienen esa red que es necesaria, fundamental quizás, para dar ese paso al frente, apoyo social, apoyo familiar, conocimiento del idioma, conocimiento de la norma, del procedimiento, que se las puede informar, pero claro, todas esas inseguridades, tú fíjate cuántas hemos sumado ya. Cuando una mujer migrante es víctima de cualquier delito, se lo va a plantear y el miedo a la pérdida del trabajo y al no conocer, pues es otro obstáculo más a vencer a la hora de la denuncia. Efectivamente. Sí. Y quiero aclarar una cosa. Aclara. Cuando digo a la hora de la denuncia, es a la hora cuando tú denuncias, es fundamental, aunque en violencia de género en el ámbito de la pareja no hace falta la denuncia, es perseguible de oficio, la intervención policial por sí misma es suficiente para abrir todo el procedimiento. En violencia sexual no, para que se investigue el hecho tiene que estar la denuncia de la mujer víctima. Pero esto es para que se abra el procedimiento judicial y se persiga al autor de los hechos. Pero para poder recibir asistencia especializada no es necesario formular ninguna denuncia, ninguna. Simplemente, como si fuera fácil, ¿verdad? El llamar al servicio especializado y decir lo que te ha pasado es suficiente
para poder ser atendida, para que se te ofrezcan los recursos gratuitos, tanto de trabajadora social como de abogada que te oriente, como de psicóloga que te ayude a rehabilitarte, a afrontar, a preparar todo lo que va a ser el camino, que no va a ser ni fácil ni corto, pero vas a estar apoyada para poderte ofrecer un centro asistencial, el miedo a ¿y dónde voy a vivir ahora? Si vivo aquí o si trabajo de interna aquí o si la casa es de él, todo eso se va a solventar independientemente de la denuncia y vas a tener esa asistencia como víctima de ese delito. Que lógicamente es preferible una denuncia para perseguir al autor y porque se van a abrir otras vías también asistenciales que media la denuncia de por medio, la orden de alejamiento, pues sí, pero si no denuncias, por favor, acude a los servicios asistenciales para poder ser apoyada y recibir ayuda. Y quiero que eso quede muy, muy claro. Yo soy policía y para mí es fundamental la denuncia como herramienta de trabajo para investigar el hecho y perseguir al autor, pero si no se denuncia, que no se deje de acudir y de llamar a los servicios asistenciales para poder ser ayudada. Efectivamente. Yo no sé cómo ha incidido la pandemia en la vida de las mujeres que sufren, hombre, en la vida de las mujeres y de los hombres ha incidido, pero sobre todo en las mujeres que han sufrido y que sufren acoso. Las mujeres y los niños, que a su vez, y niñas que sufren maltrato dentro de la pareja o del Sí, del ámbito familiar, del ámbito domicilio. familiar. Sí, 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 sí. Del domicilio, pues a ver, pues, ¿cómo decirlo? Todas aquellas unidades familiares donde ha habido maltrato, las conocidas, las que la policía ya conoce, bien porque ha habido una denuncia, bien porque ha habido una intervención policial por llamada de un vecino, una tercera persona, lo que hemos intentado es intensificar toda la actividad policial centrado sobre todo en estos casos, las mujeres que sufren violencia pero que tienen una orden de alejamiento y él no puede vivir con ellas, pues digamos que ya estaban mejor protegidas ante esa circunstancia. Y además es un hecho que en situación de pandemia descendieron los quebrantamientos de condena a orden de alejamiento, porque claro, no estaba justificado que ese hombre pudiera desplazarse para poder quebrantar, entonces descendió. ¿Dónde teníamos el mayor riesgo de sufrir violencia? Pues en aquellas mujeres que sin existir orden de alejamiento convivían con su agresor. Pues las situaciones de violencia que se viven en el ámbito del domicilio, nosotros las policías podemos ejercer de una forma muy eficaz la prevención en el espacio público, porque patrullamos y podemos ver lo que ocurre, pero somos ciegos a lo que ocurre dentro de un domicilio. Claro. Existe un derecho fundamental, la inviolabilidad del domicilio. Para saber lo que ocurre dentro de un domicilio, alguien nos tiene que alertar. Si no es la propia víctima, un vecino, un no vecino, alguien nos tiene que dar ese aviso. ¿Qué ha pasado en la situación de pandemia? Que las explosiones de violencia se han expresado menos. Esas explosiones que nos ponen en alerta a todos se han dado con menor medida. ¿Por qué? Pues hay indicadores con los que trabajamos las policías para valorar el riesgo de sufrir una nueva agresión que están muy asociados a conductas por parte de la agresión, del agresor. Por ejemplo, los celos, ¿verdad? Los celos, pues eso es un indicador que en situación de pandemia se ha expresado menos, porque claro, el dónde vas, para quién te vistes así, para quién te peinas así, a qué hora llegas, con quién sales, quién es ese, al estar en casa, digamos que esos celos ya no tenían lugar. El control, pues el control estaba totalmente satisfecho, la tenía 24 horas allí con él, la tenía súper controlada. Entonces, quizás esas explosiones a nivel físico, que es lo que más nos llama la atención, se han dado menos, pero eso no quiere decir que la violencia haya disminuido. La violencia ha sido igual que antes de la pandemia, ha cambiado un poco su dinámica. La mujer también ha adoptado una situación casi de esclavitud, de tener de atender rigurosamente todas las exigencias. Si me molestas, pues no salgo de la habitación. La comida a esta hora, pues a esta hora. Si esto no me gusta, pues te pongo otra cosa, para evitar esas explosiones de violencia. Pero la violencia ha seguido igual de intensa. ¿Qué hemos hecho, sabedores de esta situación? Intensificar
la prevención y el contacto con estas mujeres, de todos los casos que conocemos. Claro, los que no conocemos no sabemos que existen. Intensificar todos los contactos con estas mujeres. Hemos diseñado también un protocolo de detección precoz, es decir, en pandemia, pues se han multiplicado las llamadas a las emisoras centrales por molestias vecinales. Pues muy bien, no es lo mismo una molestia porque el perro lleva ladrando 24 horas que porque los niños estén llorando, que porque haya ruidos de muebles, de algo que se rompe, golpes. Eso puede indicar que puede estar sucediendo violencia, y ante ese mínimo indicador vamos a comisionar un patrulla para que confirme que la situación no se ha producido. Y luego también con los servicios asistenciales el desarrollar protocolos cifrados para que las mujeres puedan comunicar su situación de violencia, porque al estar el agresor allí 24 horas también es más complicado que ellas puedan alertar de la situación que sufren. Entonces, pues bueno, hemos desarrollado esas 3 acciones queriendo evitar o prevenir esa situación de violencia en el domicilio. Sí, de hecho, eso es. Las llamadas al 016 parece que se han aumentado en un 60 y tantos %, pero claro, también hay que saber de qué número veníamos, porque claro, puede ser espectacular, pero si tienes 8 llamadas, un 60% no va a ser tanto, porque es lo que tú decías, no tenían espacio prácticamente para poder denunciar. También dicen que las videollamadas han subido un 460%, pero volvemos a lo mismo, a los datos, que es que hay que plantearse desde dónde partimos realmente, porque claro, si no se hacía un 460% es pues quizá la realidad en un momento, pero no hay datos en nada que puedas decir, bueno. Ya, ¿cuál era el punto de partida para poder valorar ese Efectivamente. incremento en su dimensión real? Pues sí, yo no dudo en que hayan aumentado realmente, aunque ahora mismo no podamos saber la dimensión, ¿no? Porque no tenemos ese punto de partida. Lo que sí que es verdad es que aunque han aumentado esas llamadas, la disminución del número de denuncias, no denuncias, cuando digo denuncias son casos nuevos, bien porque la víctima haya pedido ayuda o porque lo haya pedido un vecino y haya habido una intervención policial. En el primer mes de pandemia descendieron muchísimo, muchísimo, un 40%. Eso no quiere decir, insisto, que no haya habido violencia, sí que la ha habido, pero más se ha expresado de otra manera, mucho más psicológica, que esa más psicológica, o volvemos a la misma, el empujón, no esa explosión de violencia, que es lo que mejor se detecta y lo que nos permite intervenir. Entonces, sí que han podido aumentar el número de llamadas, al no haber esas explosiones, pues se haya reconducido o ellas hayan visto esa posibilidad de escape por otro lado. Y mira que se insistió en que aunque había restricciones y no podías salir de casa, para denunciar un hecho podías salir. Los recursos asistenciales han sido esenciales y han estado al 100%. No solamente no disminuyeron, sino que se ampliaron las plazas de los centros de emergencia de acogida para poder atender todas estas situaciones, y se hicieron campañas para hacer ver a las mujeres que pudieran encontrarse en esa situación que podían salir de casa perfectamente a denunciar y que los recursos estaban al 100% para poderlas atender y para poder abandonar ese domicilio e irse a un lugar seguro. Pero bueno, los datos son los que son y la forma de entenderlos yo creo que es esa. Puede que hayan denunciado, que haya habido menos denuncias por todas las circunstancias que ya conocemos, ¿no? La dificultad de poder denunciar con el delante, poder pedir ayuda, la creencia de que no puedes salir de casa o de que no haya recursos para ti, sumado a ese aumento de llamadas, porque sí que ha habido violencia en la misma intensidad o incluso más al estar sufriendo las 24 horas en el domicilio sin ninguna válvula de escape, pero con una dinámica diferente. Pero violencia ha seguido existiendo, por supuesto. Sí, es adaptarse. No ha habido un descenso de violencia nunca. No. Pero bueno, sí, lo que sí hay, y lo estás diciendo, hay recursos que no se conocen.
o que no todas las mujeres se conocen. También tenemos que tener en cuenta que Madrid capital es Madrid capital, pero luego tiene un montón de pueblos y de zonas rurales que, bueno, muchas son ciudades, pero otros son pueblecitos pequeñitos. Entonces, ¿qué recursos pueden tener estas mujeres? Como son los centros de crisis, como son los centros de atención especializada, que eso no todo el mundo conoce, que pueden dirigirse a ellos. Y me hago la pregunta, o te hago la pregunta, ¿estos centros para otras personas de la Comunidad de Madrid pueden acudir a ellos, aunque en ciertos casos, por ejemplo, de una violación o de tal, quizás sea acudir mejor al centro de referencia de la especializada, ahora mismo el Hospital de la Paz, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué diferencia hay entre un centro de crisis y un centro de atención especializada, por ejemplo? Vale, a ver, un centro de atención especializado es un equipo multidisciplinar que ya hemos dicho que la mayoría de los centros está compuesto por abogada, trabajadora social y psicóloga. Un centro especializado no tiene por qué tener una prestación de servicio 24 horas. ¿Vale? Puede ser ambulatorio, es decir, que no tiene un centro de acogida domiciliaria en sí mismo y son programas ambulatorios y con citas, pues una vez a la semana, una vez cada 15 días en función del caso, está todo muy procedimentalizado. Un centro de crisis es un centro de emergencia que va a estar abierto las 24 horas. En Madrid existen dos tipos diferenciados en cuanto al ámbito de la violencia de género en la pareja y en cuanto al ámbito de la violencia de género en el ámbito, por no repetirme, en violencia sexual, ¿vale? Son dos centros de crisis, los dos 24 horas. En otras poblaciones, por los grandes núcleos poblacionales, Torrejón, Fuenlabrada, van a tener el centro de crisis en el mismo territorio del municipio. En otros municipios más pequeños, el centro de crisis está coordinado. Está totalmente coordinado. Quiero decir que en un municipio pequeño donde no haya un centro de crisis en el mismo ámbito territorial, sí tiene un centro de crisis de referencia. Y cuando se produce el hecho violento, interviene policía, le va a ofrecer, me da igual policía municipal, que policía nacional, que guardia civil, le va a ofrecer siempre la posibilidad en ese momento de emergencia de poder trasladarla a un centro de crisis, aunque no esté dentro del propio municipio, se le va a trasladar al centro de crisis que le corresponde. Por poner un símil, es como los hospitales, no en todos los municipios hay un hospital, pero si tú tienes una emergencia sanitaria te van a trasladar al hospital de referencia. Pues esto es lo mismo. Centros de crisis hay para todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Además es de la red de servicios asistenciales especializados en violencia de género de la Comunidad de Madrid y tienes un centro de referencia aunque no esté en tu propio municipio. Aquí en Madrid, ¿qué pasa? Que además de la red de recursos de la Comunidad de Madrid está la red de recursos del Ayuntamiento, porque existía antes de que la Comunidad de Madrid desarrollara su red. Y no hemos duplicado, hemos reforzado. Y ahora estamos coordinados para poder dar una mejor atención. Se han reforzado los recursos que tuviera el Ayuntamiento con el aporte de los que hubiera en la Comunidad de Madrid para la Ciudad de Madrid. Fuera de la Ciudad de Madrid, insisto, si no está en tu mismo ámbito territorial, vas a tener un centro de crisis de referencia al que poder ir, que va a estar 24 horas para poderte atender igualmente. Fantástico. Pues, esto sí que hay que machacar y machacar. ¿Y tienen teléfonos o lugares de dirección para poder...? En la página de la Comunidad de Madrid es muy fácil, en cuanto metes centro de crisis, que te salga un listado muy completo de cuáles son los centros de crisis, dónde están ubicados y cuáles son sus teléfonos. Aquí en la Ciudad de Madrid, el teléfono de emergencia para acceder al centro de crisis, ya lo he dicho antes, el 900-222-100, y ese es el teléfono para acceder al centro de crisis especializado en violencia de género en el ámbito de la pareja. Sí, y el teléfono
de atención a crisis y emergencias a mujeres víctimas de violencia sexual es el 900-86-9947. Muy bien. ¿Vale? También tienen WhatsApp, por si es más sencillo, que es el 602-224417. Yo creo que hasta aquí hemos llegado ya al fin de la entrevista. Nos quedan muchas cosas porque, claro, esto es un campo súper amplio porque ya estamos hablando también de género, que hemos hecho como un apartado, la violencia sexual y aparte dentro de la pareja, pero también es muy amplio el tema de la violencia de género, de los otros géneros. Sí, claro, por supuesto, hombre. Desde luego, desde el Convenio de Estambul hemos conseguido también avanzar en ese sentido, porque la violencia de género se entiende mejor en el ámbito de la pareja, pero violencia de género hay más allá de ese ámbito. La violencia sexual es un ejemplo, pero no solamente eso, la discriminación laboral, en fin. Hay muchas cuestiones que poder tratar. Quizá en muchas ocasiones, no tanto desde el punto de vista policial o las funciones que desarrolla lo que podemos desarrollar desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero es importante abrir el campo y visibilizar todas las violencias de género, independientemente del ámbito en el que se desarrollen. Hay que acabar con la violencia. Desde luego, eso siempre. Hay que acabar con la violencia. Eso siempre. Yo creo que todos estamos de acuerdo, una mayoría, en que ante cualquier relación debe de haber un consentimiento. El sí es sí. A ver, pues sí que lo que pasa es que aquí, mira, participé hace poco en unas jornadas y escuchando a una jueza, a Begoña, la verdad es que aprendí muchísimo y bueno, llegué a entender las dificultades en muchas ocasiones o digamos la contrapartida que tiene. Realmente el consentimiento es obligatorio en todas las acciones de nuestra vida. Nadie va a hacer nada que tú no consientas o no quieras que hagas, ¿verdad? Y hay una tipificación para otras cuestiones cuando hablamos de las coacciones. Lo que decía Begoña, y eso me ha abierto a mí un campo de reflexión importante, es que el sí es sí, sí, desde luego, lo comparto totalmente, pero el cómo interpretar ese sí es sí o cómo desarrollarlo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero cómo entendemos ese sí es sí de cara a lo que luego sería la comisión de un hecho y su instrucción judicial. A mí escuchar a Begoña me enseñó bastante de las problemáticas que quizás en un momento dado no ves, porque eres mujer y sabes de sobra a lo que te refieres cuando hablas de un sí es sí, pero a la hora de llevarlo a la práctica, tanto en la investigación como en el procedimiento judicial, hay que matizarlo bien para no vulnerar otra serie de principios que también son fundamentales. Eso es lo que yo, vamos, lo que os puedo decir sobre eso, que estoy totalmente de acuerdo, pero hay que pensarlo bien, el cómo. Sí, porque a veces el sí es sí puede ser muy difícil de aceptar. Interpretar, de interpretar, claro. Igual que lo del no es no. O sea, pero quizás sea el no es no más contundente. Pero el sí es sí, yo lo veo como un poco complicado a la hora de interpretarlo. Y de poderlo... Claro, igual, a ver, es que a veces es difícil, porque igual que el no es no, no quiere decir que tengas que decir expresamente la palabra no. Creo que hay muchas formas de decir que no y deberían ser claras a la hora de decir que no. Pues exactamente lo mismo con el sí. Es más, el sí es sí ha surgido porque el no es no ha quedado suficientemente claro. O sea que si no digo no, no estoy diciendo que sí. Entonces una cosa no implica la otra, ¿vale? Y si el sí es sí tiene que ser un sí de manera expresa, pues vamos a tener la misma problemática del no es no. Y si todo eso además lo llevas al ámbito de la investigación policial o al ámbito de la instrucción judicial, pues bueno, el objetivo y la intención creo que todas lo tenemos clarísimo. ¿Qué pretendemos con esto, verdad? Y más viendo muchas veces las dificultades que en el momento del proceso de instrucción
y por qué queremos que esto quede clarísimo. Pero no quiero que ocurra como pasa con la interpretación de la palabra intimidación, ¿verdad? Que quede en el ámbito subjetivo, porque todo lo que quede en el ámbito subjetivo no va a ser homogéneo y no va a ser eficaz en esa protección que queremos y en esa persecución del delito. Entonces, por supuesto, no es no y sí es sí, perfecto, pero hay que pensar bien cómo se desarrollan esos conceptos, materializarlos para asegurar que no se vulnera ningún otro derecho, que no se utilizan de forma perversa y que realmente suponen un avance y una protección para la mujer, tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito del procedimiento judicial. Fantástico. Bueno, Marta, pues muchas gracias. Bueno, Begoña, muchísimas gracias a vosotras. Yo soy Begoña, soy Marisa. Uy, Marisa, perdóname, que me equivoco, que Begoña, con Begoña, que estabas hablando de Begoña. Claro, estaba hablando de la jueza Marisa, es verdad. No, sí, te he entendido perfectamente. La verdad es que yo creo que ha sido bastante ilustrativo y que esperamos que llegue a muchas conciencias, a muchas personas y que poquito a poco consigamos ir cambiando el chip. No, poquito a poco, porque es que llevamos demasiados siglos, pero sí. El avance suele ser social, suele ser muy lento. Pero sí, los cambios culturales son siempre difíciles. Y son complicados y estamos en una de esas, pero sí que ha habido cambios, aunque no es que no los queramos percibir, sino que quizá nos vamos ya los vamos acoplando a nuestra vida. O sea, bueno, quizá también sea por edades, pero... Y que no nos conformamos, y eso está bien, ha habido cambios, pero el que haya habido un pequeño cambio no significa que hayamos alcanzado la meta que queremos alcanzar, ¿verdad? Esto también en una ponencia, en una jornada a la que asistí, hablando de igualdad, decía una de las ponentes, que se me quedó grabado y me pareció una frase magistral: un poquito de igualdad no es la igualdad real, ¿vale? Entonces, un poquito de cambio no es el cambio total al que queremos llegar y tendremos que seguir trabajando para avanzar en el camino. Y si podemos acortar los tiempos, pues mejor que mejor. Sí, bueno, pero a mí lo que se me quedó es tu frase también de que no solamente el Día de las Mujeres es el día 8 y el día 25 de noviembre. No, todos los días deben ser el Día de las Mujeres. Y todas estas pequeñas aportaciones hacen que, si se van haciendo durante todo el año, van a dar más oportunidad a muchas mujeres de poder resolver, quizás, con que solo sean que puedan resolver la situación o solucionar un poquito el problema. Desde luego, la lucha tiene que ser constante y la visibilización tiene que ser diaria. No puede estar centrada en 2 días al año, tiene que ser diaria. Quizás no tan fulgurante, ¿no? ¿Verdad? Que parece que deslumbra esos 2 días y el resto del año no se ve. Hay que ser visibles todo el año. La violencia tiene que ser visible todo el año para poder luchar contra ella. Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y desde aquí también, desde Rayamos Collado Mediano, el dar las gracias al cuerpo de la Policía Municipal, a tu unidad y al Ayuntamiento de Madrid, que nos ha permitido tener de nuevo una nueva conversación. Yo esto no como entrevista, una conversación contigo, porque la verdad es que vemos las cosas, la puntita del iceberg, pero lo que no vemos son las posibles soluciones y lo que hay en el interior. O sea, Bueno, la verdad es que el agradecimiento es mucho. Muchísimas gracias a vosotras por haber abierto este espacio, haber dado una oportunidad más de volver a visibilizar, de volver a poner encima de la mesa las problemáticas, de volver a abrir la vía de reflexión y debate en cuanto a las posibles soluciones. Muchísimas gracias, de verdad.